a este montón que juntos somos, si ya no estamos juntos, dejamos de ser este montón, le proponemos a partir de este momento, el resto está tácito, nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de 14 a 16, durante todo el año, es decir, de enero a diciembre, aquí en la M530, somos Radio, la radio de Madres de Plaza de Mayo, creemos conveniente pactar con ustedes, al inicio de cada programa, el uso consciente de nuestras respectivas imaginaciones. Eve de Bonafini era la que decía que cuando elaboramos un poquito la idea, cuando lo pensamos, notamos que la radio es un asunto que nos funciona en los teatros de la mente, en el teatro de la mente. Y eso significa que cuando ingresan los sonidos, hoy en la era de los streaming también las imágenes, en nuestro cerebro suceden cosas. Puede planificarse un poco de eso, pero el resto sucede, ¿eh? No es que haya un plan al respecto. Y los sonidos y las imágenes se transforman en otras cosas, ¿eh? En recuerdos, en pulsiones, en deseos. A veces como que podemos oler o tocar. Percibimos, más que consumimos cuando la imaginación está a nuestro favor. Después están los consumos de radio, de medios de comunicación, de información. Eso es otra cosa, es la radio incorporada a un sistema de tanto vale, tanto tengo, tanto pago, tanto me cobran, tanto soy en tanto consumo, dejo de ser cuando no consumo, y nosotros creemos que eso es un modelo perfectamente cambiable, que es un modelo perfectible. Creemos que los medios de comunicación tienen que trabajar a favor de la imaginación. Que algún día, si la imaginación está en el poder, nos daremos cuenta de que primero hay que soñar para después poder proceder a cambiar las cosas. Sin sueños, sin aspiraciones, sin utopía, no hay camino posible para cambiar el mundo inmundo. Y aunque sea un granito de arena, sí, aunque sea una hoja dentro de un bosque, nosotros pensamos que cada uno debe aportar lo suyo y que mucha gente pequeñita haciendo cosas pequeñitas, como planteaba Eduardo Galeano, tal vez en conjunto está moviendo el universo, aunque eso apenas sí se perciba. De lunes a viernes entonces les hacemos a todos esta propuesta, ahora sobre todo en el gobierno de los malos, de los peores del barrio, de los pésimos en la Argentina y en el mundo, en que nos necesitamos juntos, nos necesitamos fuertes, nos necesitamos unidos, porque el programa de desaliento, el programa de hacernos sentir los peores del mundo, el programa de hacernos creer que tal vez nos merecemos lo que ocurre, es el programa de la derrota cantada. Por eso es que cultivamos una agenda propia, en medio de todo, una agenda propia, para darle comienzo a esta agenda propia a distancia. Hoy vamos a celebrar el cumpleaños número 90 de un señor al que la música en castellano conoce como Paco Ibáñez. El cumpleaños que estamos celebrando no es hoy, sino pasado mañana. Francisco Ibáñez Gorostidi nació en Valencia, en España, el 20 de noviembre de 1934. Es un cantante, compositor y músico español de vasta influencia sobre el resto de los cantautores. Él mismo es parte de una secuencia
la de la España resistente, la de los exilios durante el franquismo, la que consideró que la gran poesía del mundo podía ser cantada, y bordó una obra unánimemente reconocida, aunque muy lejos de los oropeles de la fama que proveen la televisión y los medios de comunicación. Le debemos a él, por ejemplo, y lo digo en nombre de muchas personas, haber conocido la poesía de Gabriel Celaya. Esta es su versión musicalizada de La poesía es un arma cargada de futuro. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando Paco Ibáñez es hijo de valenciano y vasca. Claros de la muerte, se dicen las verdades, las barbas. Cuando empezó a publicar discos cantaba en euskera, una lengua maldita y prohibida. Poesía para el pobre, poesía necesaria. Primero estudió violín, después empezó a tocar la guitarra. Como el aire. Y a principios de los años 50 se encontró con un fenómeno en el país de al lado, en Francia. Había nacido la canción inteligente. Había ahí una galaxia de figuras: Georges Brassens, primero que nadie, Edith Piaf, Jacques Brel, que estaban cambiando el ADN de la canción para un español que vivía en el franquismo. Estas canciones, estos autores, Francia, eran algo así como el paraíso. Que lavándose las manos se desentiende. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales. Escribió Celaya, canta Paco Ibáñez. En el París que conoció Paco Ibáñez en los 50, cuando era un joven, brillaba también Atahualpa Yupanqui. Canto y canto y cantando más allá de mis penas Sí, Brassens lo impresionó profundamente y después hacía cosas muy parecidas, además de interpretar sus canciones malditas. Y calculo por eso con técnica que puedo. Atahualpa Yupanqui, su repertorio y sus ideas sobre el lugar del músico fueron definitivamente influyentes tanto para él como para otros que podríamos considerar sus pares más jóvenes, entre ellos Silvio Rodríguez. Pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Uno de los grandes aportes de Paco Ibáñez fue encontrar en la poesía del siglo de oro español, en Góngora, en Quevedo, más atrás el arcipreste de Ita y más adelante un reservorio cultural que podía ser musicalizado y cantado, también Federico García Lorca. Una actitud política, sin lugar a dudas. En una entrevista en el programa de televisión que Jorge Cosia, que fue, entre otras cosas, director del Instituto de Cine, diputado nacional y secretario de Cultura en Canal 9, el programa se llamaba Puerto Cultura, Cosia le pregunta y Paco Ibáñez cuenta que empezó a cantar cuando descubrió a Georges Brassens. Pues la música llega pues en Perpiñán, justamente, que mi padre se dio cuenta que me atraía la música, ¿no? O tocar un instrumento, y el primer instrumento que me tocó tocar fue el violín. Pero me tocó un profesor que está loco y medio, y a los 3 o 4 meses lo dejé. Y después en Perpiñán había también un barrio de gitanos que por la noche, en la Plaza Casañas, tocaban flamenco, tocaban la guitarra, y ese sonido de la guitarra me atrapó, ¿no? Y ya me encaminé hacia la guitarra, sí. Y después de allí fuimos a París, de Perpiñán a París. Pues es largo, te voy a contar todo así. No, pero digamos, lo que me interesa saber es cómo aparece el primer Paco Ibáñez, claro, el cantante. Sí. El cantante aparece, si se puede decir cantante, aparece cuando descubrí a Georges Brassens. Ajá. Georges Brassens. De Georges Brassens, la mauvaise reputación, la mala reputación. Un famoso disco grabado en vivo en el Teatro Olimpia de París en 1969.
Está cantando a Brassens en París. Elle est traduite par un ami, Pierre Pascal. Et à vous, je crois que je n'ai pas besoin de la traduire en français. En su repertorio convivían los temas de Rafael Alberti, de Luis Cernuda, sus musicalizaciones de los poemas, León Felipe, Antonio Machado, José Agustín Goytisolo. Et on m'a interrompu au moins 3 ou 4 fois dans un passage bien déterminé. Et c'est pas ça seulement. Je la chante parce que je dois beaucoup à Brassens, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir la véritable chanson et j'ai senti qu'on pouvait vivre en faisant des chansons. Pero al año siguiente, en el 70, conocería a Pablo Neruda y empezaría el proceso de también convertir algunos de sus poemas en canciones. Tras la muerte de Franco en 1975, su retorno a España fue seguido de conciertos multitudinarios y reconocimientos enormes, ya se sabe. El cantautor y escritor Pablo Dacal acaba de publicar un libro en la Argentina sobre la canción, en que apunta lo influyente que fue Georges Brassens sobre el mundo y sobre el repertorio de algunos intérpretes argentinos como Nacha Guevara en los 60 y los 70. Y también el modo en que el futuro desconoce una parte importante de esa obra, la maldición de los malditos. Que el de no seguir a la banda. Curiosamente o no, Paco Ibáñez se convirtió en un héroe cultural tanto en Francia como en España. Hasta hoy, que tiene 89, va a cumplir pasado mañana 90, Paco Ibáñez ha estado todo lo activo que se pueda. Cuando en 2022 inició una gira que lo llevó a muchas ciudades de España y de Francia, el mundo de la pospandemia, dijo que volvía a cantar ante auditorios siempre muy poblados de gente porque consideraba que el humanismo debe hacer frente a las barbaries. Cuando en 1971 debutó en la Argentina con un gran concierto en el Teatro Ópera y grabó un disco en vivo, también quedó registrado en la historia el modo en que empezó a influir su estética, su modo de concebir la poesía como una posible canción y su forma de interpretar, muy primaria, guitarra, voz, a veces un contrabajo y no mucho más, como un ejemplo posible. De sus canciones famosas en el mundo, de las musicalizaciones de poemas de Paco Ibáñez, tal vez la que más ha impactado en la historia argentina es Palabras para Julia. ¿Escuchará sus viejas canciones Paco Ibáñez o estará
1987, otro ministro de Cultura de Francia, Jacques Lange, insistió. Otra vez le dio un premio del Estado, la Orden de las Artes y las Letras, por segunda vez en 4 años. Paco Ibáñez otra vez rechazó el premio. Y no es que estuviera molesto o enojado, es que no va con su temperamento, está claro. Entonces siempre acuérdate. Pensó siempre que la independencia de los poderes políticos siempre vestido de negro, como esas mujeres españolas que, según una tradición, llevaron luto por el resto de su vida. Habiendo sido un niño cuando la Guerra Civil Española y soportado luego 37 años de franquismo, Paco Ibáñez a los 90 podría estar orgulloso de aquello que hizo y del modo en que sus musicalizaciones e interpretaciones difundieron por un mundo muy amplio, que es el de la lengua castellana, la segunda lengua más hablada del universo, detrás del chino y antes del inglés, en este momento, según las estadísticas del Instituto Cervantes, por un panorama de oyentes y de interesados en la cultura muchísimo más grande de lo que cualquiera pudo haber imaginado al principio, de su musicalización de Pablo Neruda, de los 20 poemas de amor y una canción desesperada, el más famoso de todos.